el BMD y tienes que abrir el PDB. Ahorita no estás compartiendo tu pantalla. Ay. Ya. Y abres el BMD y colocas File, New Molecule, buscas tu archivo PDB, que es este, el primero que les di, es del cristal, y lo cargas. Tienes 404 átomos ahí y esa es la molécula. Son 18 nucleótidos, un RNA que forma un hairpin, pero como ves no tiene hidrógenos. Entonces todos los cristales, las posiciones de los hidrógenos no se guardan. Entonces primero tienes que generar ese PDB completo y el PCF. Y el PCF, hay un plugin en Modeling que se llama Automatic PCF Builder. Entonces lo usas y colocas el nombre del output, el nombre que tú quieras. Por ejemplo, yo, para que no se confunda con otros que ya los tengo listos para esta molécula, coloco el test. En este casillero de aquí es para el topology, que es un archivo en formato texto. No sé si lo tengo abierto aquí. Es este. Es un archivo en formato texto que te va a ayudar a que el mismo programa genere la información de las conectividades y también genere valor de cargas en cada átomo. Entonces aquí está nombrado cada átomo en este caso del ácido nucleico, y cada carga. Entonces esto se va a leer y se va a formar el PCF file, donde va a tener toda esta información para la secuencia de ácido nucleico que tú tienes. Va a jalar información del topology y también va a jalar información de cuáles se forman enlaces. Por ejemplo, aquí están diciendo que el fósforo y el oxígeno del fósforo forman enlaces. Luego el fósforo con el otro oxígeno del fósforo forma enlaces. Es decir, esta es toda la información de conductividades. Ya con esto vas a ver el sistema, cuáles forman enlaces, ángulos, diedros. Es la información que se necesita para armar el force field. Entonces por eso es que lo tienes que cargar. En este caso el BMD por defecto ya tiene un set de topology de aminoácidos y de ácidos nucleicos, pero a veces cuando uno corre moléculas que son diferentes, entonces tienes que generarle su propio topology. Tú le tienes que ingresar las propias relación de cuáles forman átomos y cuál es la carga parcial de cada uno de ellos. En este caso voy a dejar el que está por defecto porque me sirve, que es el mismo topology que les he pasado a ustedes para que lo vean. Es el mismo topology que utiliza el BMD. Y luego van a colocar I'm feeling lucky y te va a salir un mensaje diciendo que ya se ha creado los files PDB y PCF, y que por favor recordar que siempre hay que revisar si es que eso está correcto o no. Entonces colocas a aceptar y vas a ver que se forma otra estructura donde ya están con los hidrógenos.
Entonces tú ya tienes un PDB y un PCF generado. Estos están dentro de la carpeta del BMD. El BMD, cuando se instala, se genera una carpeta y todo lo que utilizas, los plugins que utilizas con el BMD, genera archivos que se quedan en esa carpeta, en la carpeta donde se ha guardado. Y tú puedes ingresar a los files de forma de texto si ingresas a la consola. Entonces ingresas a la consola para revisar el file y ingresas con el comando v. Es como en Linux. Entonces v espacio y el nombre del archivo que quieres ver. En este caso el archivo, ¿te acuerdas que nos dijeron que se llamaba RNA? Creo que formatted. Sí, guión abajo. Formatted. Por defecto le va a generar esa denominación de file, pero tú lo puedes cambiar. pcf.pdb, y este es el archivo. Entonces es un nuevo PDB donde ya hay hidrógenos. Se ha completado con los hidrógenos cuando ha hecho la lectura del topology, porque en el topology estaba esa información. Entonces el topology te ayuda a generar los hidrógenos y que los hidrógenos estén formando enlaces que les está faltando a tu molécula cuando viene de un ensayo de XRD, por ejemplo. Y esto lo puedes guardar en otra carpeta, Save As, y en el archivo donde estén todos los demás, ¿no? Por seguridad, porque a veces trabajar en la misma carpeta del BMD es un poco riesgoso, porque siempre estás haciendo nuevos archivos que se puede copiar con el mismo nombre y perder información. Entonces generalmente lo que yo hago es que tengo dos copias, uno en el mismo archivo del BMD, en la misma carpeta, y otro en una que es más segura para mí. Como yo estoy trabajando en el escritorio, lo voy a guardar en el escritorio y le puedo colocar un nombre. En ese caso le puedo poner test.pdb con extensión y ya lo guardo. Y ahora voy a hacer lo mismo. Con el PCF. Y bueno, siempre es bueno revisar. Entonces le doy una pequeña revisión. Aquí hay 609 átomos. También tiene los hidrógenos. Y estos valores son de las constantes. Las constantes para hacer mi cálculo. Estos son los que forman las cargas y las masas, porque las masas también forman parte de las ecuaciones, ¿no? Para calcular la aceleración. Entonces aquí prácticamente en estos dos files, PDB y PCF, está toda la información para resolver las ecuaciones. Aquí está la lista de todas las masas. Y bueno, reviso, está completo, porque aquí también están los hidrógenos que se han autocompletado, y también están la información de los enlaces. Es la simplificación de lo que estaba en el topology, está en el PCF, pero ya está digamos seleccionado con los residuos presentes en el archivo input, porque en el topology está la lista, es la línea base de muchos elementos repetitivos como aminoácidos, ácidos nucleicos, y en el topology se lee para crear el PCF, que jala información pero exclusivamente con la secuencia de tu input. Entonces va jalando información y lo va completando, pero ya aquí a los átomos los va enumerando nada más por cómo aparecen en
en el cristal. Entonces 1 y 2 forma enlace, 2 y 3 forma enlace, y así te va diciendo cuáles forman enlaces, cuáles forman ángulos, y todas las conectividades están aquí. Entonces es un formato conocido que se arma de acuerdo al topology que tú uses. Y eso también lo puedes guardar en una carpeta aparte. Bueno, eso es lo que yo suelo hacer, porque generalmente no solamente trabajo en una carpeta, siempre tengo una carpeta aparte que luego guardo en un disco duro. O sea, todo mi trabajo está en varios espacios, porque puedes perderlos por algún accidente, y lo guardas. Y ya una vez que tienes el PDB y el PCF, eso ya lo puedes sacar. Una vez que ya tienes esos dos, puedes crear tu caja de agua. Entonces colocas modeling, pero ya te vas a la caja. Y cuando estás en la caja, se abre una nueva ventanita donde te dice el PCF y el PDB. Automáticamente reconoce a los últimos archivos que el plugin ha usado. Si es que tú sabes que los últimos que se han formado es la molécula que quieres solvatar, lo puedes dejar. Si quieres hacer un trabajo anterior, entonces tienes que buscar el archivo donde lo tengas guardado y trabajar. Pero por defecto este plugin carga los últimos archivos generados. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno trabaja sin observar lo que está haciendo en automático, y a veces estás cargando archivos que no quieres. En este caso, los últimos archivos generados son las moléculas que a mí me interesan, entonces los voy a dejar aquí. Y voy a decir que se va a formar un output, y yo le voy a decir cuál es el nombre que quiero para el output. En este caso, como estoy llamando a todos test, le voy a dejar como test solvate, y voy a decirles que ese segmento va a tener como nombre de ID, es decir, el residuo se va a llamar WT de water. Por defecto, voy a dejar todo eso por defecto, y te va a decir qué tamaño quieres que sea la caja. Entonces puedes colocarle un tamaño particular que tú quieras en el eje X, Y, Z, o puedes utilizar las dimensiones de la misma molécula. Es decir, la caja va a tener las dimensiones exactas de tu molécula. Entonces voy a utilizar las dimensiones de mi molécula y le voy a dar a Solvate. Y aquí se va a generar. Y se va a generar igual. Automáticamente se va a generar un nuevo PDB y un nuevo PCF. Y va a tener este nombre, ¿no? testsolvate.pdb.pcf, y lo puedo abrir desde la consola. Y este nuevo archivo tiene más átomos, porque están ya las moléculas ahí. Entonces puedo abrirlos también con el comando B, pero ahora el archivo se llamaba test solvate.pdb, y va a abrir el archivo en forma de texto. Y aquí te vas a dar cuenta que al último se va a generar las moléculas de agua. Aquí es el oxígeno del agua, el hidrógeno del agua. Está cogiendo el nombre del residuo tip 3 porque es el modelo del agua que por defecto el CHARMM usa, pero hay otros modelos para el agua. ¿No se acuerdan? Les mostré el modelo del agua tip 3.
y todas las moléculas de agua que se generan están aquí. Entonces este es el nuevo PDB. Entonces colocas guardar como y también lo guardas aparte para hacer tu backup. Digamos que lo guardas aquí y ahora se va a llamar test solve. Porque no solo hacen en forma de caja, de un polígono, de una esfera en la caja de agua. ¿Hay alguna diferencia en la dinámica molecular al cambiar la forma de la caja? No, es igual. De repente lo que cambia es que cuando está en esfera reduces el tamaño de la simulación porque lo comprimes más, solamente te importa la interacción cercana a la proteína, y como generalmente las proteínas tienen forma de esfera, como que o sea, como que no haces la simulación redundante de las moléculas de agua que están muy al extremo, en el vértice. Pero bueno, yo generalmente utilizo caja porque cuando hago que se replique eso de aquí, creo que se sabe la clase en la primera. Cuando hago esto, generalmente yo coloco aquí las moléculas, mi caja de agua, y hago que se replique en X, Y, Z, y entonces si yo tengo la configuración de caja ya cuadrada, entonces no creo espacios en blanco, digamos vacíos, para que las moléculas tengan un efecto de bulk y encuentren su reflejo sin mucho espacio en blanco, y por eso lo hago en cubo, pero porque generalmente trabajo en una simulación periódica, entonces es por eso que yo prefiero la caja, para no generar espacio en blanco, porque el sistema va a tender a ocupar ese espacio, porque como va a interaccionar con sus reflejos también, va a tomar más tiempo a que las moléculas de agua rellenen ese espacio en blanco. Entonces, por eso que yo trabajo con cajas, con cubos. Lo que no debería pasar en la dinámica es que se salgan las moléculas de la caja. Sí, no tiene que salirse, porque todos los ensambles son de conservación de masa. Es por eso que utilizando una condición periódica evitas que salen de la caja. Si en una forma este átomo se mueve mucho y sale de las dimensiones de la caja de simulación, interacciona con su reflejo, cae en el espejo, se proyecta. Es por eso que en la mayoría de los casos van a ver, por ejemplo, el input para el agua, le generas una condiciones de barrera periódica para evitar que un átomo salga y se encuentre como desaparecido para el programa. Bueno, y así tienes que guardas el PDB y el PCF, y luego es que lo ionizas. Vas aquí y utilizas add ions, y aquí se agrega automáticamente el último PCF y el último PDB, y ahora lo único que tienes que hacer es agregar el nombre de la salida, y le puedes cambiar de nombre, ions,
y tienes que escoger la sal que vas a utilizar para neutralizar. Generalmente el cloruro de sodio es una de las sales más comunes fisiológicamente, entonces voy a dejar como cloruro de sodio y aquí le colocas la concentración. 0,15 es la concentración más o menos fisiológica y puedes decirle que neutralice las cargas con estos iones y le das auto ionize y te va a generar un output .pdb y .pcf, y ese pdb y ese pcf es el que vas a utilizar para correr, para armar los inputs para el LAMPS. ¿Se entendió? Sí, sí entendí. Habían bastantes pasos en eso. Ajá. Yo te recomiendo que lo intentes. ¿Estás con tu computadora? Sí, ahorita estoy con mi computadora. A ver, inténtalo. Ya apunté todos los pasos. Inténtalo y cuando tengas el archivo, corres la línea de comando, utiliza el script que les he compartido y automáticamente se van a generar los archivos pdb e in y ya solamente corren con la línea de comando en LAMPS. Ok. Hay algunos casos que también he visto que le quitan las moléculas de agua al PDB, o creo que también le quitan iones. ¿Eso se puede hacer en el PMD? Quitarlas. O sea, en el cristal a veces quedan atrapadas moléculas de agua y las retiran. Se hacen como una limpieza, le retiran las moléculas de agua Ok. y bajar. Te refieres al cristal, a la proteína cristalizada. Sí. Sí se pueden quitar las moléculas de agua. En realidad puedes quedártelas y solvatar encima de ello, o puedes quitarlas, quedarte solamente con la biomolécula y solvatar todo desde cero. Cualquiera de esos dos casos puedes hacer. A veces hay otras moléculas, porque cuando tú cristalizas agregas varios agentes que te ayuden a cristalizar, iones, y hay algunos iones que son grandes. Entonces generalmente sacas todo eso, o sea, lo borras y te quedas solamente con la bimolécula para solamente crearle la molécula que interaccione solo sea el agua. Entonces eso es fácil. O simplemente, bueno, voy a compartir mi pantalla. Lo que tienes que hacer es ir al Protein Data Bank. A ver, voy a entrar a un Protein Data Bank. Yo les he entregado una molécula que ya está, digamos, lista, pero a veces en el Protein Data Bank las moléculas no están así. No sé qué molécula usar. Voy a buscarlo encima. A ver, por ejemplo, esta enzima. Voy a descargar un PDB. Ay, pero saldría con el blog de notas. Hay un rato. Voy a entrar en descargas y lo voy a abrir con un editor mejor. Ya, por ejemplo, este lo acabo de bajar. Esta es la información del experimento. Esta es la información que no... Hay información redundante y hay información que ya es de la estructura. Por ejemplo, esta ya es la información de la estructura, las que empiezan como átomo.
En este caso hay aminoácidos, pero a veces se guardan moléculas de agua. A ver, vamos a ver si estas son. Sí, he visto que también lo borran en el mismo note. Sí, lo borras aquí nomás. Por ejemplo, aquí hay moléculas de agua. Todas las moléculas que no corresponden a la proteína en sí, en el experimento se guarda como etam. Y aquí, por ejemplo, hay varios etam. Hay sodio, hay oxígenos, hay un manganeso. Bueno, tienes que revisar con cuidado porque también los cofactores que son importantes se guardan en el experimento como etam. Entonces tienes que abrirlo gráficamente y ver si son importantes o no, y con criterio ir borrándolas. Los borras aquí, lo guardas otra vez y ya utilizas solamente las coordenadas que te importan. A ver, lo quiero abrir. Un ratito, voy a sacar todo esto para dejar libre el... Voy a abrir. Está en descargas. Está aquí. Load. Ya, por ejemplo, esto suele pasar. La proteína, cuando se cristaliza, se aglomera. O sea, no es un cristal perfecto. A veces se cristalizan varios monómeros. Entonces, generalmente los que hacen estos ensayos no hacen una depuración de la información. Y a ti no te interesa estudiar la aglomeración de la proteína, sino la proteína individual. Entonces borran los monómeros también. En este caso, sí, eso suele pasar. Tienes que siempre hacer un pretratamiento de la información que está en el Protein Data Bank. Por ejemplo, la molécula que yo les pasé también la limpié porque estaba... también pasa que cuando haces el experimento, sobre todo si el cristal, la estructura proviene de un ensayo de NMR, de resonancia magnética nuclear, se hacen varios ensayos para poder tener datos más estadísticos y conocer realmente la estructura, y colocan todos los ensayos en el mismo file. Y entonces cuando tú los abres parecen moléculas que están sobrelapadas. Si tú lo corres así tal cual, va a salir error porque van a haber posiciones de átomos muy cerca. Pero es porque en un mismo file han colocado todos los ensayos del experimento. Entonces tú tienes que quedarte con uno de ellos, con un test de esos, no los 5, porque a veces he visto 5 tests en un solo file. Quedarte con uno y correr ese uno hasta minimizarlo, dejar los demás. O sea, yo imagino que cada monómero debe tener su identificador en el PDB. Sí, Debe tener como un nick. por ejemplo, aquí puedes ver, no, tampoco es un PDB completo, empieza en el aminoácido 23. En este caso lo que tienes que hacer es hacer un constructo por homología y completar los aminoácidos que no se han guardado en el cristal. También eso suele pasar. O sea, tienes que pretratar tu molécula. Por ejemplo, aquí hay monómero A
Y aquí hay monómero B, que empieza otra vez en el aminoácido 23. Y luego hay C, hay D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A. Hay muchos monómeros. Tienes que quedarte con solamente uno de ellos. O de repente si tu estudio, si este monómero es funcional, de repente el tetrámero es funcional y quieres estudiar la función que cumple biológica del tetrámero, bueno, entonces corres el tetrámero. Pero es bueno empezar a correr el monómero y poco a poco irle agregando los demás subunidades. O sí, las demás subunidades. Ir de a poco en el cálculo. Aún así tú quieras estudiar el tetrámero, es mejor ir ajustando los parámetros de forma individual y luego ya hacer la corrida más grande. Sí, porque también debe demorar más tiempo. Sí, yo por ejemplo aquí en casa tengo una computadora que la utilizo para hacer corridas, pero solo la utilizo para preparar mis inputs, mis parámetros y armar los inputs. Y para ver si corren bien y tienen sentido, corro pocos ciclos. Ya cuando yo estoy segura que el input está correcto, ya se manda a correr en la máquina más grande. Y ya con más tiempo, todo, pero generalmente siempre empiezas de una forma mucho más sencilla para armar todos tus inputs ok y ya luego haces la corrida. Solamente le agregas más ciclos de cálculo y más rampas de temperatura y lo vas volviendo más complejo, pero ya ajustaste los parámetros en una simulación más pequeña, porque si no te funciona para un modelo simplificado, menos te va a correr para tu modelo complicado. Y aquí tienen un manganeso. No sé en qué posición es el manganeso. A ver. Element. Resi. No te escuché, ¿qué me dijiste? O sea, todos esos monómeros empiezan desde el aminoácido 23. Pero ¿no será que tuvo la proteína una modificación post-traduccional y quedó así? Puede ser, hay que revisar los papers porque hay algunos receptores que tienen un péptido señal de corte que cuando se cortan forman oligómeros. Y de repente estamos viendo un oligómero, me parece que es de 4, no sé, tendríamos que revisar bien la molécula y saber mayormente cuál es la funcionalidad de esta proteína para poder hacer un buen input. Ahí veo también metales, veo el manganeso, pero hay que revisar en los papers, de repente este manganeso cumple un rol biológico, de repente es un cofactor y no son impurezas, porque cuando tú cristalizas, colocas iones para ayudarte a hacer el cristal. Entonces hay impurezas, pero tienes que evaluar en la bibliografía cómo luce la proteína, la información que se conoce, y entonces con esa información ya puedes borrar los demás elementos porque entiendes que los demás elementos han formado parte de los reactivos del experimento y no es estructural, no es que naturalmente se encuentran en la proteína. Entonces sí, toca bastante. Antes de correr una proteína tienes que conocer la mayor cantidad de la proteína, y no solamente la proteína, sino también cuando estás corriendo
este, cualquier otro material, tienes que conocer casi todo el material. Cuanto más tú conoces, mejor puedes hacer tu input. No encuentro dónde está Y el... aparte con tal no aumentaría, digamos, el error del cálculo, porque como es mecánica molecular, o sea, no estás considerando algunas cosas que considera la mecánica cuántica. Sí, siempre va a haber un bias, no es un modelo perfecto. Dependiendo de qué es lo que tú quieres ver, ¿no? Siempre va a haber un bias y por eso que tienes que describir muy bien cómo se ha hecho el cálculo y qué consideraciones has tomado. Siempre, esto al final de cuentas es un modelo, no es lo que... No es, nunca va a compararse a un ensayo real. No sé dónde está el manganeso, pero hay que revisarlo. Espera. Eh, este es uno de los monómeros. Parece que el manganeso aquí, esos lo que son puntitos son las moléculas de agua. Pero no veo el manganeso. Hay sodio. No. Hay otra molécula, NAP. ¿Qué es el NAP? Bueno, aquí en el experimento te dicen más cosas. Es nicotinamina. Bueno, pero este sí es un cofactor, no, eso no lo podemos quitar. Este, por ejemplo, me parece que es un reactante para cristalizar. No creo que sea estructural. Luego hay un manganeso. Hay cloruros, hay sodios. Habría que ver si estos cumplen un rol biológico. Pero el manganeso no lo ubico. ¿Cómo está conocido aquí? Es manganeso. Solamente hay uno. No hay solamente uno. Que hay más. ¿Dónde está ubicado? ¿Será este? No. Bueno, hay que investigarlo. Tiene una estructura un poco compleja. Tiene varias cosas. Creo que se puede cambiar la forma para que resulte más interesante. Sí, puedes cambiarle. No. Pero bueno, ya. Igual no veo el manganeso. Bueno, habría que seguir, pero así luce. Bueno, y si quieres borrarlo, lo que tienes que hacer nomás es quitarlo, o sea, borrarlo. Vas borrando átomos. Pero tienes que saber qué es lo que vas a borrar.
Tiene varias. Triptófano, salicina. Aquí termina. Luego tiene el NAFT, que es el cofactor, que bueno, creo que sí cumple un rol biológico, no hay que quitarlo. Luego tiene cloruros, oxígeno. No, este es un ion. Nato, creo. Mm. Luego tiene un manganeso. Luego tiene otro NAP. Citrato. ¿Cuántos NAP puede tener una enzima? Ay, o este debe ser del otro monómero. Tiene ¿Cómo es muchos que se NAP. llama la enzima? Em, es Malik enzyme from Pigeon Live. Pigeon, Pigeon Pig. Voy a estudiar cómo funciona esto. Si en verdad esta configuración es o tiene función lógica así de tetramérica. Creo que sí. Sí, me parece que sí. Lo acabo de buscar y me salió en tetrámero. ¿Te Me salió? parece que actúa, ajá, actúa como tetrámero. Funciona como tetrámero. Ujú, eso parece, porque lo busco y la primera imagen que me sale es de tetrámero. Y está involucrado en una vía metabólica donde participa el NACT y el NACTS reducido. Mm. Y ese manganeso también tiene rol, ¿no? Seguramente. Voy a buscarlo y el malato también está ahí. Ese sustrato. Eso es sustrato. Ah, entonces no hay que quitarlo. Sí, bueno, generalmente es así, ¿no? Es buscar toda la información que puedas de la biomolécula y armar un buen input. Y funciona así con... Tiene un proceso de lesión, esa... ¿Lo has encontrado? Pues Porque se rompe en el aminoácido 23. Unas proteínas hacen eso. Eh, tienen una... Justamente su función es eso, formar oligómeros que se activan cuando hay una lesión. Me toca así como que ver qué es lo que hacen y... ¿puedo compartir mi pantalla? sí,